Aún hoy, cuando cierro los ojos, el olor a hospital me persigue, pero no es el olor normal a alcohol o yodo, es el olor metálico, agrio, de la culpa. Hay cosas que guardamos en el pecho, pero que pesan en el alma de una manera que asfixia. Por eso, estoy aquí para intentar desahogarme, para ustedes que entienden estas vivencias extrañas. Esto que voy a contar sucedió hace unos meses y cambió el eje de mi mundo. Mi nombre es Patricia, pero aquí, solo soy P. En aquella época, yo estaba en un pozo. Sin fondo. 6 meses antes, cometí el error más grotesco de mi carrera, un cálculo erróneo en la dosis de fentanilo, durante una cirugía de apendicitis a un niño de 9 años. Él se fue delante de mí. Mi corazón se hizo piedra. El hospital consiguió encubrirlo, lo catalogaron como complicaciones imprevistas, pero la culpa, el sabor a hierro en la boca, eso no se iba. Soy anestesista, y a partir de ese día, mi vida se resumió a chequear el monitor de dosis 20 veces por minuto, olerla aguja, dudar de la validez del aire. Estaba al límite de la paranoia, viviendo en un apartamento minúsculo que olía a café y alcohol isopropílico. Y era en ese estado de alerta constante que comencé la guardia ese día infernal, el día del trasplante doble de corazón y pulmón. Ni siquiera debería haber sido incluida en la lista, pero el paciente en la mesa era la única oportunidad de Ricardo, mi mejor amigo de la universidad, que estaba en la UCI al otro lado del pasillo, luchando contra la fibrosis quística. El trasplante doble era la carta final. Pedí estar allí, solo para estar cerca de la esperanza. Ese día tenía un olor extraño, no era el olor común de hospital, era un olor metálico, pesado, como si la muerte hubiera dejado su abrigo colgado en la puerta. La sala de cirugía era gigante, fría, y la luz blanca del techo se reflejaba en el metal de los instrumentos quirúrgicos de una manera cruel. El doctor Vázquez, el cirujano principal, entró en la sala como un huracán. Desorganizado. Vázquez era un tipo legendario, un cirujano con manos expertas, pero con ojos que parecían no haber dormido en semanas, pupilas que bailaban un ritmo propio, demasiado dilatadas para esa luz. Tenía esa actitud altiva, pero la mano le temblaba sutilmente cuando fue a ponerse los guantes. Vázquez tenía un historial de abuso de sustancias, encubierto por la dirección, y el aire en la sala se volvió denso, pesado. Lo observé de cerca, el monitor de anestesia parpadeando frente a mí, y sentí un escalofrío gélido que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La cirugía comenzó de forma morosa, tensa, la incisión inicial de apertura del tórax se hacía con una lentitud que no era habitual. Yo estaba enfocada en estabilizar al paciente, que ya era demasiado frágil, ajustando los gases y el flujo, pero mis ojos no se apartaban de Vázquez. Su asistente, la doctora Elena, una mujer reservada, con una trenza que parecía hecha de alambre, fuerte y enfocada, intentaba compensarla lentitud del cirujano principal con una agilidad silenciosa. Vázquez comenzó a hablar solo, o mejor dicho, murmuraba cosas inconexas sobre la técnica que estaba usando, como si le estuviera explicando a alguien invisible detrás de mi hombro. Carraspeaba mucho, un sonido seco, repetitivo, que me recordaba a alguien intentando tragar arena. Su mano, que debería ser firme como el acero, estaba inestable. No era un temblor de cansancio, sino algo más rítmico, una especie de vibración interna que yo, como anestesista que lidia con sedantes a diario, reconocí al instante. Era el tipo de agitación que solo las sustancias estimulantes causan, un falso pico de energía que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Mi garganta se secó, y la alarma silenciosa dentro de mi cabeza comenzó a gritar. Recordé inmediatamente aquel día de 6 meses atrás, del monitor pitando en agonía, del pánico frío, del error que me costó la paz. El miedo a presenciar una repetición, amplificado por la tragedia. De ser un trasplante doble y de saber quién dependía de aquello, era un peso físico en mi pecho. Ajusté el soporte del tubo de respiración del paciente con más fuerza de lo necesario, intentando canalizar mi pánico. Vázquez dio la primera orden equivocada, pidiendo un bisturí que no era el adecuado para ese tejido, y la doctora Elena lo corrigió de forma sutil, casi un ballet de instrumentos, pero Vázquez ni siquiera se dio cuenta del error. Estaba en otro planeta. Fue en ese instante, viendo él sudor escurrir por su sien y la falta de enfoque en sus ojos, que la decisión comenzó a formarse en mi mente, fría y completamente insana. Denunciarlo significaba cancelar la cirugía, la muerte segura de Ricardo en pocas horas. No denunciar significaba la muerte en la mesa de cirugía. Tenía que hacer algo, y lo único que podía controlar era lo que entraba en ese cuerpo, fuese el del paciente o el del cirujano. Mis manos comenzaron a sudar dentro de los guantes de látex, y me incliné sobre mi mesa, fingiendo chequear las bombas de perfusión, mientras en realidad, estaba repasando la logística de mi plan absurdo. Miré el reloj en la pared, habíamos cruzado el punto de no retorno, la escisión de los órganos del donante ya había sido hecha. El corazón y el pulmón estaban en camino.
Vázquez estaba en la fase más crítica, comenzando la disección de las grandes arterias. Soltó un suspiro profundo, ruidoso, y dio un paso tambaleante hacia atrás, chocando ligeramente con la asistente de instrumentación. Estaba perdiendo el control motor, y la asistente Elena, por más competente que fuera, no conseguiría aguantar la situación si él colapsaba allí. Necesitaba un sedante que lo dejara aturdido, no inconsciente. Algo que simulara una caída brusca de presión o un malestar súbito, forzándolo a salir, pero que no lo derribara inmediatamente, dando tiempo a Elena para asumir sin pánico generalizado. Miré el vial de midazolam en mi bandeja. Era un benzodiazepínico de acción rápida, lo suficientemente fuerte para desacelerar el ritmo cardíaco acelerado por la droga estimulante. Necesitaba ser sutil, rápida y, principalmente, invisible. La jeringa que usé para aspirar la dosis calculada de midazolam era una de 3 mililitros, que generalmente utilizo para diluir otras medicaciones en mi línea de anestesia. La dosis que preparé era peligrosamente alta para un adulto sin sedación previa, pero estaba contando con que su sistema ya estuviera sobrecargado. Era un tiro en la oscuridad. Recuerdo haber sentido un calor extraño en la palma de la mano, una mezcla de miedo y una adrenalina fría que venía de la conciencia de estar cometiendo algo que me costaría la carrera, quizás la libertad. Miré a los ojos de la doctora Elena. Ella estaba concentrada en el campo, pero noté un micro carraspeo que dio, una tensión en sus labios, como si estuviera conteniendo la respiración. Era mi momento. Fingí que estaba inspeccionando el catéter de infusión de Vázquez, que estaba conectado a mi monitor, y con la agilidad de quien hace esto 10 veces por guardia, inyecté la dosis en la línea lateral, un acceso de infusión que estaba fuera de la vista directa de la cámara de enseñanza y de la enfermera circulante. El líquido transparente entró en su torrente sanguíneo en segundos. Podía sentir mi propio pulso martilleando en la sien, esperando el efecto devastador. Aquel silencio que siguió a la inyección fue la cosa más ruidosa que jamás experimenté. Fue el sonido de mi carrera entera implosionando en cámara lenta. Tardó unos 30 segundos. Vázquez estaba inclinado sobre el campo quirúrgico, haciendo una sutura en la aorta ascendente, y de repente, se detuvo. No fue una parada abrupta, fue como si su batería se hubiera agotado. Parpadeó algunas veces, lento, el párpado pesado, y el temblor que antes era sutil, desapareció, sustituido por una lasitud aterradora. Vi el momento exacto en que la confusión mental tomó el control, giró la cabeza despacio, mirándome con esos ojos inyectados, pero sin verme. Parecía haber entrado en un túnel, y lo que salió de su boca no fue una orden quirúrgica, sino un bostezo largo y húmedo, seguido por una frase sin sentido sobre el color del techo que estaba cambiando. El bisturí que sostenía se resbaló y cayó al suelo con un golpe seco, fuerte, que rompió el silencio de la sala. La enfermera instrumentista, que tenía la concentración de un láser, levantó la cabeza asustada, y el pánico comenzó a esparcirse. No en gritos, sino en respiraciones cortadas. La doctora Elena actuó antes incluso de que alguien pudiera procesar el ruido del bisturí. Estaba preparada, yo sabía que ella había percibido la situación. Con una voz firme, cortante, que no combinaba con su figura reservada, ordenó: Vázquez, apártese de la mesa. Emergencia de presión arterial. Voy a asumir. Ella creó una narrativa instantánea, desviando el foco. Vázquez intentó protestar, balbuceando algo sobre solo un pequeño cansancio, pero su cuerpo ya no respondía, su cabeza se ladeaba. Entré en su juego al instante. Grité, como si estuviera en una escena de película, a la enfermera circulante que llamara al jefe de la clínica cardíaca y dijera que Vázquez estaba teniendo una crisis hipertensiva súbita, tal vez un pre-ACV. Mentí descaradamente, pero era la única forma de sacarlo de allí sin alboroto y sin detener el trasplante. La enfermera circulante, asustada, obedeció, mientras 2 técnicos de enfermería ayudaban a Vázquez a tambalearse hacia afuera. Elena, con la trenza balanceándose, ya estaba posicionada, extendiendo la mano hacia el instrumental, con la expresión más fría y profesional que jamás he visto. La cirugía, que parecía condenada, ganó una supervivencia de puro terror. El ambiente cambió drásticamente con Elena al mando. Ella no tenía la grandiosidad arrogante de Vázquez, pero poseía una precisión quirúrgica que era casi artística. Hablaba solo lo esencial, en susurros secos: pinza, sutura, aspira. Cada palabra suya era como el toque de un metrónomo perfecto, y el ritmo de la sala, que antes estaba caótico, se estabilizó en un frenesí controlado. Mi foco volvió a mi paciente, el receptor, que estaba con el pecho abierto esperando el corazón y el pulmón nuevos que llegarían en minutos. Yo estaba al borde de un colapso, pero tenía que ser la Patricia que no se equivoca, la Patricia de antes del fentanilo. Miré el monitor, ajustando su presión, usando todo mi conocimiento para mantenerlo vivo.
bajo la tensión de aquel crimen silencioso que acababa de cometer. El olor a metal quemado del electrocauterio, que antes era una nota discreta, ahora parecía perforar mis narices y sentía la humedad de mis guantes en la palma de la mano. Salvé un trasplante, pero subvertí toda la ética médica en segundos, y el peso de esa decisión era un nudo helado en el estómago que aterraba más que la culpa anterior. Los órganos llegaron, el corazón, en su caja de hielo, pareciendo una joya violácea, y el pulmón, pálido y listo para la nueva vida. La fase de la anastomosis, la costura de las conexiones vasculares era el punto crucial, el momento de la verdad, y Elena la ejecutó con una delicadeza asombrosa, casi como si estuviera bordando tejidos de seda, pero con acero. Yo estaba monitoreando el ECG del paciente, esos picos y valles de su vida, y cada vez que Elena hacía un nudo en la arteria, contenía la respiración, sintiendo mi propio pulmón doler. Me acordé de Ricardo, de su sonrisa, de la promesa que me hice a mí misma de que él tendría esta oportunidad. De repente, la puerta se abrió, y entró el doctor Hoffman, el jefe de cardiología, con la cara arrugada y visiblemente preocupado por la noticia de la crisis hipertensiva de Vázquez. Preguntó con los ojos, y tuve que repetir la farsa, con la voz saliendo más firme de lo que esperaba. No cuestionó a Elena, solo se posicionó a su lado, como un guardián silencioso. Supe que él, experimentado, entendía la gravedad real de la situación. El cirujano sustituto era la única oportunidad. El tiempo se arrastró hasta que se hizo la última sutura. El corazón nuevo, aún frío e inerte, estaba en el pecho de mi paciente, y la tensión en la sala era palpable, como un hilo estirado a punto de romperse en cualquier momento. Hice mi trabajo, inyecté el cóctel de reanimación, esa mezcla poderosa de adrenalina y calcio, y preparé el desfibrilador, sabiendo que el fallo podía estar a un milisegundo de distancia. Esperé. Los segundos eran eternidades. Y entonces, llegó, primero un temblor tenue en el músculo del miocardio, seguido por un primer latido débil, como una tos, luego otro, y a continuación, el ritmo ganando fuerza, fuerte, vigoroso, invadiendo el monitor de ECG con picos definidos y hermosos. Fue el sonido más glorioso y aterrador que jamás he oído, la materialización de mi elección criminal. Elena soltó un aire que parecía haber estado conteniendo desde el inicio de la cirugía, y juro que vi al doctor Hoffman cerrar los ojos por un instante, en alivio puro y absoluto. En ese momento, supe que la vida de Ricardo estaba salvada, pero mi paz de espíritu, mi moral, estaba irremediablemente manchada. La cirugía de cierre transcurrió sin problemas, Elena y Hoffman trabajando como una máquina silenciosa y eficiente, sin intercambiar una sola palabra sobre lo ocurrido. Tan pronto como el paciente fue transferido a la UCI, aún en estado crítico, pero vivo, corrí al vestuario, sintiendo el olor a sudor y el peso de la mentira en mis scraps. Mi cabeza martillaba un dolor punzante, y el miedo a ser descubierta era una sombra fría. Vázquez fue encontrado en la sala de descanso, profundamente sedado, y el jefe de cardiología, el doctor Hoffman, reportó la historia de la crisis hipertensiva a la administración, protegiendo mi acto insano, probablemente para proteger al hospital del escándalo. Vázquez fue apartado para una licencia médica larga y necesaria, y nunca más lo vi, desapareciendo como un fantasma. Ricardo, hoy, se está recuperando en casa con el corazón y los pulmones nuevos, y yo soy la madrina de su segunda oportunidad. Pero el desenlace concreto es que yo, Patricia, la que debía proteger vidas, usé el midazolam como un arma para forzar la ética en un sistema corrompido, y salí ilesa, con la licencia intacta, pero con una cicatriz en el alma que me recuerda que, a veces, el mayor horror no es lo que mata, sino lo que eliges hacer para seguir viviendo y silenciar a tus fantasmas. Aquel día fue mi juicio particular, y yo fui la jueza, la verdugo y la acusada.